Porque ella es administradora de la República, locutora, escritora de un libro llamado La Conexión del Ser, ¿ya ven por dónde vamos? Y médico naturista, llegó allí por Forfeit y ella nos va a comentar mucho sobre eso. Yo tengo un gran amigo que me dice siempre, más allá del miedo se encuentra el amor. Y vivimos en una sociedad de personas rotas. Wow. Mamá me daba mucho miedo. Yo la veía a ella y a mí me daba miedo verla. La vida es una cosa demasiado divertida, demasiado controversial y a veces muy problemática, pero la vida es bella. ¿Cómo están? Bienvenidos a un nuevo episodio y antes recuérdense de suscribirse, de darle a la campanita y por supuesto like. Hoy nos acompaña María Rosa Jacobella, una mujer extraordinaria que rompe esquemas. Se van a disfrutar este programa como todos los anteriores, pero creo que muchísimo. ¿Saben por qué? Porque ella es administradora de la República, locutora, escritora de un libro llamado La Conexión del Ser, ¿ya ven por dónde vamos? Y médico naturista, llegó allí por Forfeit y ella nos va a comentar mucho sobre eso. Bienvenida María Rosa. Gracias, muchísimas gracias. Espacio. Estoy pues honrada de estar aquí contigo, de verdad me siento muy bien y este es un día fantástico. Nosotros estamos súper honrados, María, de tenerte aquí en Caminos de Superación, porque si alguien tiene que contarnos de superación, eres tú. Sí, todos los seres humanos podemos tomar un camino para superarnos. ¿Qué vamos a superar? Nos vamos a superar nosotros mismos en nuestra existencia. El hecho de superarnos es avanzar a través de las tinieblas, a través de la oscuridad, a través del miedo. Yo tengo un gran amigo que me dice siempre, más allá del miedo se encuentra el amor. Y es eso, conectarnos con el amor, conectarnos con ese ser que vive dentro de nosotros y que es amor. Puede ser que hayamos conocido el miedo, hayamos conocido turbulencia, hemos estado entre personas muy tóxicas, hemos vivido conflictos tanto en familia como de pareja, como con amistades, pero el ser está ahí. El ser está esperando que tú hagas clic con él. Por eso, ¿verdad? Uno de mis proyectos que se materializó, pues se llama La Conexión del Ser, que fue un programa de radio que duró 10 años consecutivos. Tengo un año que hicimos un stop y pues me dediqué a escribir el libro. Y el libro pues lo pueden disfrutar en Amazon, se llama La Conexión del Ser. Un libro bonito y profundo. Sí, tiene mucha introspección. ¿Por qué? Porque fue algo que viví y que de verdad pienso que esa vivencia a través de una enfermedad me hizo conectar conmigo misma y decirme, bueno, pero ¿y hasta cuándo? Pues? ¿Hasta cuándo vas a recibir palo, chancleta y golpiza? De una manera literal. Pues. Claro, es así. Porque uno aquí, también tengo un coach que me dice, María, pero ¿quién dijo que aquí no hay guerra? A cada rato hay guerra. Y no es guerra física de que te tiro un bombazo o te doy un disparo, no, es la guerra que uno libera en cada situación, en cada conflicto o el día a día. Dios mío, tengo que resolver este problema, ajá, ya resolví el problema, ay, qué divino. No, viene otro. Y a lo mejor viene otro más profundo, pero ya tú tienes una escuela del otro problema anterior que resolviste. Total. Te vuelves un maestro al final del día. Exacto, somos maestros. Y también somos personas que rotas, pues, porque todo ese tipo de situaciones y ese tipo de conflictos nos rompe por dentro. Y vivimos en una sociedad de personas rotas, porque cada quien libera una guerra, libera un conflicto o no sale de ella. Porque ese es otro aspecto que es bastante profundo, porque hay personas que no saben cómo salir de un conflicto, no saben cómo darle frente a una enfermedad y la enfermedad se los lleva. Claro.
Igual con una mala relación de pareja y ahí vives mal. Y enferma. Y enfermas también a los demás. Claro. O sea, estás en un ambiente pues de enfermos, de tóxicos, que no sabes cómo salir. Pero sí sabes. ¿Por qué? Porque cada persona tiene el poder de salir, el poder de avanzar. Y ese poder es una fuerza de vida que cada uno de nosotros lo lleva por dentro. Lo que pasa es que tienes de verdad que entender que esa fuerza sí la tienes. Y es la fuerza que te da para tú despertarte todos los días y decir, hoy lo voy a hacer diferente, lo puedo hacer diferente. ¿Por qué? Porque tengo el poder. Yo puedo. Así la otra persona me diga, no, tú no sirves medio partido por la mitad. No, ese es tu concepto, pero mi concepto es que yo sí puedo. Claro. ¿Cuántos no recibimos en la vida, no? Muchísimo. En el trayecto, y hay gente que se queda en los no. Y hay otros decidimos decir, no, pues yo sí voy. ¿Quién te dijo a ti que yo no puedo? No podrás tú, pero yo sí puedo. Claro, comenzando de tu familia. Ahí iba a hacerte el stop, porque te iba a preguntar quién era María Rosa pequeña y qué significaron sus padres en la vida de María Rosa. ¿Qué bases fundaron ellos? ¿Y qué sucesos tuvo María Rosa alrededor de sus padres? Bueno, mis padres fueron inmigrantes italianos aquí en Venezuela. Se casaron y vinieron acá a las tierras venezolanas y yo nací aquí. Lo que pasa es que mis padres, por lo menos mi infancia fue una infancia muy rígida. Mamá era una mujer muy controladora. A veces pienso que ella se trajo toda su cultura de cómo ella la criaron o lo que ella vio. Lo que ella conoció. Y ella lo practicó en su vida matrimonial, pues con sus hijos, conmigo. Yo fui primera hija, después de 10 años llegó mi hermano. Pero en esos 10 años, pues yo recibí, mamá me maltrataba muchísimo. Mamá me daba mucho miedo. Yo la veía a ella y a mí me daba miedo verla. ¿Por qué? Porque me maltrataba tanto psicológicamente como físicamente. Yo en estos días estaba recordando que ahorita estamos en un periodo de cortes eléctricos, ¿verdad? Que viene la oscuridad. Mamá tenía un cuarto de limpieza, donde no había ventanas ni nada, y ella guardaba todas las cosas de limpieza ahí, la mesa de planchar y todo eso. Y ella, cuando me castigaba, ella me encerraba en ese cuarto. Wow. Y yo no tenía noción del tiempo. Yo no sabía cuántas horas yo me quedaba dentro de ese cuarto. Y yo abría mucho los ojos para ver si se encendía una lucecita. Entonces había oscuridad y había calor. Y yo no sabía cuándo ella iba a volver a abrir la puerta para sacarme de ahí. Entonces yo a veces digo, wow, esto que me hizo mi madre cuando yo era pequeña, me está enseñando ahorita que esta oscuridad, pues, a mí no me va a dar miedo, ni me va a afectar, y el calor menos. ¿Ves? Entonces yo digo, le veo el lado bueno. Claro. Aunque también tiene su lado malo, porque yo era una niña. Y te creó inseguridad. Y me creó inseguridad, me creó estados de ansiedad, claro, estados de pánico, pero un pánico un nivel 3, me imagino. Porque yo lo desarrollé cuando era niña. Yo tenía insomnio, sufría de estreñimiento. Bueno, ¿qué no me pasaba a mí cuando era niña? Claro, hacías manifestaciones físicas. Sí. Papá no lo veía nunca porque es de esos inmigrantes que se iban a las 5 de la mañana y regresaban a las 7 de la noche, muerto de trabajo, claro, cansado, pues comía y se acostaba a dormir. Y yo no practicaba con mi papá absolutamente ningún deporte, no hablábamos, nada. O sea, la comunicación era malísima, malísima. Wow. Entonces, cuando tú vives en un medio así, tú vas recibiendo toda esa información porque eres niña o niño. Entonces tú absorbes todo eso cuando uno es pequeño. Y eso se queda en el subconsciente. Aunque cuando yo era niña, yo decía, pero debe de haber otra manera de tratar a las personas. ¿Dónde están los abrazos? ¿Dónde están los mimos? ¿Dónde están los te quiero? ¿Dónde está el compartir?
con mamá, ¿dónde está? ¿Dónde está un dulce que mamá me hace? Mi mamá no me hacía ni una torta, no me hacía ni una gelatina. ¿Tus cumpleaños no los No, celebraron? nunca me celebraron un cumpleaños. Creo que hicieron una reunión en la comunión. Y yo hice la comunión y a mi hermanito también lo bautizaron ese día, más nada. Pero ese calor que uno ve en la familia, fulanito va a estar de cumpleaños, vamos a hacerle una piñata, vamos a hacerle una fiesta, vamos a invitar a los amiguitos. No, no podía. O sea, o no había, o ella de verdad, pues, no lo conocía. Su mente no lo conocía. No lo conocía. Pero siempre digo que cuando uno no conoce las cosas, tú tienes el poder de revertir eso. Total. Tú tienes esa fuerza de hacerlo diferente. Entonces eso es lo que no me cabía a mí en la mente. Yo recuerdo cuando yo estaba casi adolescente, mi mamá pues acostumbraba a agarrar un pan y le colocaba mortadela. Ese era mi desayuno, como buena italiana, pan con mortadela. Pero yo iba a la escuela y yo veía a mis amiguitas que llevaban su arepa con queso, mantequilla, perico. Entonces, ¿qué hacíamos nosotras? Yo le decía a ella, te cambio mi pan con mortadela por tu arepa para probarla. Y así probé yo la arepa, de mano de mis amigas de la escuela. Claro. Y así probé las tajadas, o sea, la comida venezolana, pues, claro. Porque ella vino con su cultura, pues. Claro, que no es mala, que yo hoy en día, pues a mí me encanta una pasta italiana. A mí me encanta. Exacto. Y la cocino mucho. Pero la comida venezolana también es muy buena, claro. Porque ella estaba aquí en Venezuela. Entonces yo creo que ella no se abrió a la sociedad venezolana y ella permaneció en su cubo o en su círculo cerrado mental, que wow, de verdad fue muy impactante para mí. Claro, fue muy fuerte. Ahora, ¿cómo logra María Rosa con estas limitaciones emocionales que la afectaban físicamente, que le generaban estrés, angustia, dolor, ansiedad, porque eran un cúmulo de situaciones que no eran positivas para un niño, eran bastante negativas? ¿Cómo María Rosa asume la adolescencia? Que bien su palabra lo dice, como dice mi suegra, adolescencia, o sea, lo adoleces. O sea, ¿cómo asumes, cómo enfrentas la adolescencia teniendo estas carencias? Porque normalmente al niño se le dan unas bases de protección, cuidado, que le dan un pilar fundamental para atravesar esta otra etapa. ¿Cómo la vivió María Rosa? Bueno, mira, en mi adolescencia también siguieron los conflictos y siguió más la dictadura en mi casa porque ella lo marcaba, pero yo tenía un norte dentro de mí, en mi mente y en mi corazón. Yo decía que yo tenía que estudiar y yo era una de las alumnas pues que estaba en el cuadro de honor. Yo era 19 y 20, todas las materias me gustaban, pero cuando era adolescente pues nació mi hermano. Y entonces yo vi algo que yo no estaba de acuerdo, pues ya mamá tenía 42 años y mi papá casi 50. Entonces yo dije, no, yo voy a tener mis hijos o mi hijo joven, porque ellos ya no tienen fuerza para salir a jugar pelota, a ir a la natación, ¿verdad? A compartir con tus hijos, no tienen fuerza. Porque papá estaba centrado en seguir trabajando y mamá pues con esa actitud pues no íbamos a ir a ninguna parte. Entonces yo me concentré en mis estudios pues y me gradué de bachiller en ciencias. Yo lo que hacía era ir a estudiar, pues yo me levantaba, iba para el colegio, regresaba a la casa, hacía mis tareas y me acostaba a dormir. No tenía no tenía un momento de esparción, distracción. No podía ir a la fiesta de 15 años de mis amigas, yo todas me las perdí. Yo no tuve fiesta de 15 años, yo quería. Claro. Porque todas mis amigas, mis compañeras de clase, wow, una fiesta de 15 años, ven, María Rosa. No me daban permiso. Y yo le decía, pero llévame y me vas a buscar, yo voy a estar ahí en la fiesta. O vente conmigo, le decía yo a mi mamá, acompáñame. Algo que yo ahorita, cuando tuve a mi hijo, pues yo lo hice diferente. ¿Ves que tienes el poder? Por supuesto. Yo no voy a tratar a mi hijo así.
y no lo hice. Yo voy a ir con mi hijo a la natación, lo voy a buscar a la escuela, lo llevo al liceo, me meto en la fiesta, fuimos a la discoteca, bueno, bebimos cerveza, compartimos y ya mi hijo para mí es como un hermano, es como un amigo. No es eso de lo que yo vi en casa. Claro. Viste que sí lo puedes hacer. Claro. Es las ganas que tienes. Pero también es, María Rosa, que viviste en un lugar distinto, viviste en una etapa distinta porque ibas a la escuela, tuviste esa oportunidad de ir a la escuela, ver cómo los otros padres trataban a los niños, cómo los niños interactuaban entre ellos, qué decían, qué les celebraban, y pudiste entender que había otro mundo. Tal vez a tu mamá le tocó esa parte ruda de la migración, de venirse posguerra, de vivir una hambruna fuerte. Y lo digo porque mis nonos vivieron eso. Y aunque ellos eran muy dulces, tenían sus momentos. Y adaptarse fue complejo. Pero mis tíos eran distintos con sus hijos, eran más dulces, más amorosos, más cariñosos, más afectuosos, más consentidores. ¿En qué sentido consentidores? No era que no había normas y reglas, sí las había, pero había eso, acompañamiento, el estar presente. Amor. Amor. Todos los seres humanos tienen amor. El animal más feroz del mundo tiene amor y tú lo puedes domar con amor. Entonces, yo a veces esas cosas, cuando la persona de verdad yo veo que no quiere cambiar o que no quiere hacerlo diferente, yo digo, wow, no se ha conectado con el amor, con su amor interno. Es que para poder amar a otros tienes que amarte a ti primero. Si tú no tienes amor por ti, tú no puedes dar lo que no tienes. Entonces, ¿cómo vas a amar a otros si tú no entiendes tu amor? No lo comprendes. Exacto. Y luego verte en el espejo y amarte, completito, si sea con el último cauchito que puedas tener por ahí desubicado, dices, vamos, mi cauchito eso es ahí, aparte de mí, ¿qué hacemos? Y si no me gusta en una foto, me lo tapo y háganse en Photoshop y ya, no pasa nada. Pero al final del día es aceptarte a ti mismo, comprenderte y entender qué te gusta y qué no te gusta, para poder también marcar los límites que son tan sanos. Claro. En las relaciones humanas. Los seres humanos necesitamos tener límites, colocar ciertos stop. María Rosa, y cuando llegas a la universidad, bueno, ¿cómo es esa aventura? Porque te la universidad siempre es una aventura. Yo no llegué a la universidad por manos de mis padres, ¿verdad? Yo cuando terminé el bachillerato, pues a mí me dijeron, bueno, hasta aquí llegaron los estudios. ¿Cómo? Le dije yo. Caramba. Pero yo quiero estudiar en la universidad. Yo quiero estudiar inglés, yo quiero hacer esto, yo quiero hacer lo otro. Yo tenía una fuerza que todavía la tengo. Sí, porque estás estudiando. Sí, claro, estoy estudiando inglés. Estudié inglés cuando tenía 19 años, pero no tuve con quién practicarlo. No logré hacer el viaje que yo quería en aquella época. Entonces se me olvidó el idioma, pero ahorita lo estoy refrescando. Qué bueno. O sea, no estoy estudiando en inglés de cero, sino que ya yo tengo, ¿verdad?, un estudio hace muchos años. Claro. Pero el idioma, si tú no lo practicas, pues se te olvida la pronunciación, que es lo más importante. Bueno, mira, entonces yo dije, wow, esta gente no me va a apoyar en inscribirme en una universidad ni nada. ¿Y yo qué voy a hacer en la casa? Que no sé qué. O sea, yo era de esas personas que mi vida no era pasar coleto y pelar papas y verduras. Claro, eso se hace, un almuerzo, la casa limpia y todo. Sí, pero no eras ama de casa, o sea, tú no te veías siendo ama de casa. Y tus sueños, porque cada persona tiene un sueño claro, que lograr, tiene metas. Eso para mí era tan sencillo, ¿verdad? Ok, ya limpié en una hora, listo. Ajá, y ahora quedo sentada aquí haciendo, yo quiero estudiar, decía yo. Bueno, no tuve ese apoyo y tomé la decisión. Le dije un día a mamá, bueno, mira, si ustedes a mí no me apoyan y no me van a pagar los estudios ni nada, yo voy a empezar a trabajar. Y yo empecé a trabajar a los 16 años. Yo me fui un día y no volví sino hasta las 6 de la tarde. ¿Qué hice? Me fui al Ministerio del Trabajo, que anteriormente el Ministerio del Trabajo daba una libretica, así como un pasaporte, que era el permiso de trabajo para menores de edad. ¿Okay? Entonces yo tenía 16 años en esa época, logré ese permiso
en el Ministerio del Trabajo y me fui a trabajar en una quincallería con una china. Pues ahí aprendí a forrar regalos, a hacer lazos, a limpiar la quincallería. Y mi papá pasaba por ahí y me decía, en vez de estar limpiando la casa, le estás limpiando el negocio a la china. Pero aquí me pagan. Pero a mí me pagan por esto. Y yo veo gente, y yo hablo con la gente, y yo me expreso. Porque era mi ser que quería expresarse. Claro. Era ese ser que vive dentro de ti, que él es el que ve el mundo exterior a través de tus ojos. Porque tu ser está justamente dentro de ti, pero detrás de tus ojos. Y la ventanita, ¿verdad? Que son los ojos. Ahí ve tu ser, todo el mundo maravilloso, los colores, todo lo que se vive aquí. Entonces, ese ser, que yo digo que tiene una fuerza muy grande, porque de verdad la vida a veces te pone unos desafíos y te hace enfrentar a unas cosas, a unas situaciones que tú dices, Dios mío, ¿y cómo hago yo con esto? ¿Qué hago? Dígame. ¿Ves? Entonces, pues, ahí comencé yo a guardar dinero. Y cuando tuve la inscripción para el tecnológico, yo me inscribí en el tecnológico Antonio José de Sucre, de aquí de Maracay, y pues logré pagar la carrera en 3 años y salí como TCU en Relaciones Industriales. ¿Verdad? Okay. Cuando me dieron mi título ya estaba embarazada. ¡Ah, caramba! Sí, yo recibí mi título estando embarazada de 6 meses de mi hijo. Tenía yo como 20, 21 años. Y la graduación, pues mis padres no fueron a la graduación. Me perdí el acto de graduación. Entonces, pues tuve que recibir el título en administración. Que por cierto, el rector del tecnológico tenía un corazón espectacular, que cuando me vio embarazada me dijo, no, espérate un momentico, dame media hora que yo voy a preparar la oficina. Ay, qué lindo. Ajá, y pues compró una botellita de champaña, compró unos pasapalos, arregló la medalla, el título, todo, llamó a la secretaria y a toda esa gente, pues, y me dieron el título, hicimos la graduación en la oficina administrativa del tecnológico. Eso es un ángel en la tierra. ¿Ah? Eso es un angelito en la tierra, siempre y te tocó hay a ti. Siempre vas a conseguir Total. gente alineada a tu vibración, porque Total. eso es lo que tú querías. Cuando una persona le mete esa energía a un sueño, a un logro, todo se presenta así como por magia. Tú dices, ay, qué casualidad. No, no es casualidad, es que todo vibra. Y entonces todo se acerca a ese nivel vibratorio. Y bueno, tuve mi hijo y a la vez estaba trabajando en Empresa Sindoni. Era la jefe de recursos humanos con ese título de TCU. Y lo llevé, mi hijo me dice, ¿tú exprimes todos los títulos universitarios que tienes? Y yo le digo, sí. Y con ese título duré 7 años como TCU. Pero vino un momento que yo dije, no, yo ahora tengo que sacar la licenciatura. Claro. Ya mi hijo estaba grande, de 7 añitos, yo le dije, bueno, mira, voy a trabajar y después de las 6 me voy a la universidad. Y así lo hice. Okay. Yo trabajaba y me iba directo a la universidad y salía a las 10:45 de la noche. Estudiaba en Valencia, en la Universidad Nacional Experimental Simón Rodríguez, que ya ahorita hay varios núcleos. Incluyendo la de Limón acá. Exacto, en aquella época no había. Yo soy egresada de allí. Había que ir a la universidad y había un convenio con el INSE de Valencia. Pues yo veía mis 2 años de licenciatura allá en Valencia. Y cuando yo llegaba a las 10:45, 11 de la noche, pues me esperaba mi hijo con la cena. Bueno, él siempre desde pequeño, pues yo le entregué la cocina. Tome. Y hoy en día, pues él es chef internacional. Imagínate. Desde niño, pues, sí. Entonces yo le dije, tú eres bueno en la cocina, vamos a graduarte como chef. Claro. Y mira, chef internacional. Sí, sí. ¿Está acá en Venezuela? Sí, está acá en Venezuela y la cocina es de él. No, pero por supuesto. La cocina es de él hace el desayuno, el almuerzo, la cena, los menús especiales que le encanta, pues eso es él. Qué hermoso. Ojalá tengamos el placer de comer de la comida del chef internacional. Claro que sí. Querer es poder, siempre Claro, lo digo, vale. siempre lo digo. Lo que tú quieres es lo que tú puedes. Ok,
¿Cómo llega la locución? ¿Cómo llega este magnífico proyecto Mira, de conexión? la vida es una cosa demasiado divertida, demasiado controversial y a veces muy problemática, pero la vida es bella, la vida es muy linda. Y hay personas espectaculares que se cruzan en tu camino, primero para darte soluciones, otras se quedan y otras solamente te muestran el camino. Mira, a la locución llegué cuando yo trabajaba en una empresa en Valencia, en Incisan Otix Instalaciones. Era una empresa constructora, ya yo llevaba como 11 años ahí como coordinador de recursos humanos. Pues un día sentí una pelotica en el seno. Okay. Y bueno, comenzó el naufragio del cáncer de mama. Ok. Ahí llegó todo lo vivido desde que era niña. ¿Por qué? Porque eso tiene un impacto en la psique, en el subconsciente. Ahí volvió a salir la ansiedad, volvió a salir el miedo, el pánico del cuarto oscuro, de no saber cuándo se va a encender la luz, de no saber si iba a morir o iba a vivir. O sea, de verdad, enfrentarse a un tratamiento de eso, lo que es quimio, la operación y la radioterapia, es bastante fuerte. Primero porque si tú tienes un nivel educativo y tú sabes qué puede pasar en tu cuerpo, te da más miedo. Saber el diagnóstico, pues ya ahí me descontroló toda mi vida. Y saber el pronóstico, pues es peor todavía, ¿verdad? Pero yo siempre tuve personas a mi alrededor que como que si te lanzaban esos dardos y yo los agarraba. O sea, hay gente que no lo agarra, pero yo sí. Por lo menos yo tuve un oncólogo, todavía lo tengo porque está vivo y yo voy a mis chequeos. Claro. Que es una persona, yo le decía a él, ¿usted es brujo o es médico? Le decía, él me decía, yo tengo 25 años de estudio, pero yo sé que no sé nada. Me decía, y yo digo, wow, si usted no sabe nada, yo menos. Entonces nuestras conversaciones eran de que cuando yo comencé el ciclo de quimio, él me decía, bueno, mira, tú viniste con todo este gentío, ¿verdad? Tu hijo, tu pareja, la tía, el tío, pero yo no veo aquí ni a tu mamá, ni a tu familia de verdad. O sea, lo que yo llevaba eran los tíos de mi pareja en aquella época. Wow. Y mi hijo. Pero vamos a ver quién llega a la recta final, me decía él. Yo digo, wow. Y de verdad que la persona que llegó a la recta final fue mi hijo. Todos los demás desaparecieron. Todos los demás no lograron llegar, ni siquiera mi pareja. Mi pareja, pues, se fue con otra en el tratamiento de la radioterapia. ¿Okay? Y yo los entiendo. Yo los entiendo porque el médico me dice que la mujer sufre muchos cambios. Se te cae el cabello, si te hacen una operación te tienen que extirpar un seno o los dos senos, te pones delgada, mientras estás recibiendo la quimioterapia tú no tienes el mismo trote y la misma fuerza. Hay mujeres que no quieren tener relaciones sexuales porque no se puede, o sea, estamos débiles. Claro. No se puede. O sea, yo me olvidé de marido, de hijo, de casa, de trabajo. Así como me decía el oncólogo, te tienes que olvidar de todo. ¿Por qué? Porque vamos a colocar tratamiento y necesito que te alimentes bien, que duermas y no quiero saber absolutamente que tienes que ir a la oficina, que tienes que atender al marido, que tienes que hacer esto. Nada, se acabó, me dijo. Primero tú, segundo tú, tercero tú y de último, bueno, los demás. Le dije yo, no, de último tú. Otra vez. Otra vez. Así es. Y ese oncólogo para mí fue un ángel en la tierra. De verdad que él, no sé si me agarró aprecio, no sé si él es igual con los otros pacientes, pero todo lo que él me decía yo se los agarraba en el aire y lo guardaba aquí, lo llevaba a la casa y lo procesaba. Él me dice, mira, tienes que ir al nutricionista, tienes que ir al psicólogo, tienes que ir a la naturaleza. Una vez me hizo una pregunta. Cuando salí de todo el tratamiento, me dijo, ahora tienes que renunciar a tu trabajo. Yo, ¿qué? No puedes trabajar más.
porque todo lo que venías haciendo te llevó a la enfermedad. Tienes que ver ahora tu alimentación, tienes que ver ahora cómo te relacionas, quién está a tu lado, tienes que ver todo eso. Y te cuento que duré 6 meses para pensar en colocar la renuncia en la empresa. Claro, Yo le decía al oncólogo, dame reposo, todavía no me he decidido, dame reposo, no puedo renunciar todavía. Claro, porque es que no es tan simple en un mundo donde todo se compra en el supermercado. No es que, mira, como tengo estrés, dame 1 kilo de carne molida. No le dices, te cambio un kilo de estrés por 1 kilo de carne. ¿Y a quién le importa tu estrés? Si esa persona también está estresada con sus cosas. O sea, en un mundo como este, cómo soltamos nuestro trabajo, eso me genera más estrés. Claro. Porque como hago yo para mantener todo lo que vengo manteniendo, porque de paso fue lo que aprendí a hacer. Porque fue por lo que luché también. Claro. Era por lo que tú venías con tus padres peleando y batallando. Entonces tú dices, ¿cómo ahora me quitas por lo que era mi trofeo? O sea, es correcto. Este es mi trofeo, este era mi premio, ¿cómo tú me lo quitas? ¿Qué te pasa? Sí. Y me decís que de paso eso fue lo que me enfermó. No, eso no fue. Pues sí. Claro. Sí es lo que te lleva a la enfermedad. ¿Por qué? Porque tú te olvidas de ti. Te entregas a un trabajo, te entregas al día a día. Pero no lo ves en el momento. Por supuesto. Por eso te digo, no, eso no es, porque ese era mi premio. Cuando yo comía en la oficina, te das cuenta. El oncólogo me dice, ¿qué haces tú comiendo en la oficina? Tienes que salir de la oficina. Tienes que agarrar tus 2 horas del almuerzo. No, yo comía en la oficina. Calentaba, imagínate, calentaba en el microondas y comía mi comida. Sentada en la oficina y seguía hasta las 6 de la tarde. Entonces, ¿qué estamos haciendo? ¿O qué estás haciendo contigo? ¿Y hasta cuándo vas a estar en esa empresa? Ya tienes 11 años, me decía, ¿qué más quieres? Dejar tus raíces ahí, tú no eres árbol, me decía. Y yo decía, wow, de verdad yo no soy árbol. Entonces yo le digo, pero doctor, yo no sé qué hacer. Entonces, en una me dice, pero tú eres buena en la palabra, tú tienes poder en la palabra. Yo le digo, wow, ahora este loco, dije yo, me va a poner a mí a descifrar, tú tienes el poder en la palabra. Y con eso me fui. De paso me prohibió conducir, porque mi carro era sincrónico y las mujeres que somos operadas por un cáncer de mama, si te hacen mastectomía y todo aquello que implica eso, pues tú no puedes estar haciendo. Pues yo dije, no, doctora, ahí sí que no se lo voy a permitir. Le dije yo, el carro es mi juguete. Ese es mi juguete, yo ando manejando y me ando. Soy una gente feliz. Me divierto, le digo yo. Me dice, bueno, pero cómprate un automático. Pero no, yo no tengo plata para comprarme un automático. Wow, pero es que, sinceramente, no, es que la vida te cambia, me dijo. Tienes que entenderlo. Tu vida cambió. Y si no la entiendes, pues vas a volver a enfermar. Bueno, yo me fui y duré una semana, ¿verdad? Yo andaba el poder de la palabra en el carro. ¿Qué será que este loco me dice el poder de la palabra? Y estaba escuchando radio. Bueno, sale un programa de radio y dice, curso de locución, el poder de la palabra. Y yo, no puede ser, y me estacioné. Claro, porque la señal. Esos son dardos que él lanzaba y yo los agarraba. Y como yo andaba buscando el significado de eso, yo me autoestudiaba y yo decía, yo, el poder de la palabra, no puede ser. Bueno, tomé nota del número telefónico y fui a un cursito de esos, tú sabes, que duran 4 fines de semana. Hice el curso, un cursito. Bueno, para mi sorpresa, yo el segundo sábado del curso, ya a mí me habían hecho una prueba en una radio aquí en Maracay. Y le había gustado al director de la radio. Mira, el de allá arriba obra, ¿ves? Sí, claro. Claro. Y él manda la información a través de seres que son pero te digo, sus ángeles. Pues. Que vayas manejando en el lugar donde tú te diviertes y de repente te digan el poder de la palabra. Está bien, ya entendí, voy a hacer el curso, yo voy. Claro, pero fíjate,
fíjate lo importante que es estar conectado contigo mismo. Claro. Fíjate lo importante que es que cuando te dicen cosas y hacen clic dentro de ti, tú empiezas a generar eso. Tú lo empiezas a materializar, ¿verdad? Entonces, eso se materializó de esa manera. Ya yo al tercer sábado, yo tenía 3 minutos en la radio libre para yo expresar. Por cierto, que de ahí yo dije, ¿pero qué voy a hablar yo? ¿De qué tengo que hablar? Entonces mi hijo, antes de eso, me dice, bueno, mira, de esos clics que tú dices, ay, me hizo clic, entonces, bueno, conecté con eso. Bueno, conexión, me decía él, ¿no? Y ahí empezamos con esa lluvia de ideas, y entonces, conexión del ser. De eso vamos a hablar. Yo le digo, vamos, ¿cómo es eso? No, porque yo te voy a acompañar, me decía él. Yo voy contigo. Yo voy contigo. Entonces resulta que, bueno, empezamos a ir y yo era la que tenía 3 minutos al aire con la conexión del ser. Entonces el director de la radio me dice, bueno, ahora te tienes que buscar unos patrocinantes, ¿verdad? Porque yo te voy a dar un programa de radio. Yo no era locutora certificada. Yo lo que hice fue un cursito de 4 semanas, 4 fines de semana. Y ya yo al mes, yo estaba contratada por la radio con un espacio de 3 horas. Y yo decía, Dios mío, yo tengo que hablar en el público. Y el miedo escénico y la broma, me va a escuchar toda Maracay. No. Entonces mi hijo me decía, te quitas eso de la cabeza, porque tú eres buena hablando. Ah, tú también, le decía. Bueno, resulta que me tocó ir a la consulta con el oncólogo. Entonces yo le dije, mire, doctor, usted no es doctor. Usted es un brujo, pero un brujo de esos buenos, le dije. Y él se echa a reír. Y me dice, cuéntame qué hiciste o qué te pasó. Bueno, me pasó esto y esto y esto y ya estoy en la radio. ¿Viste? Me dijo. ¿Viste? Y hay otra forma. A ti se te hace fácil el verbo. Y yo, oh, señor, yo decía, Dios mío, pero y me dice unas cosas que, bueno, ahora sí es verdad que no te voy a dar más reposo y vas derechito a renunciar porque ya usted tiene otro trabajo. ¡Ah! Bueno, tuve que renunciar. No quedó otra. Tuve que ir y renuncié y bueno, y de ahí empezó que el director de la radio me dice, bueno, ahora ustedes se tienen que certificar por la Universidad Central de Venezuela como locutores. Y mi hijo me dice, sí, pero yo no voy a hablar. Sí, pero tú puedes colocar la música, tú puedes ser el DJ de tu mamá. Ah, sí, le dijo mi hijo, bueno, está bien. Cuando el Colegio Nacional de Periodistas lance la advertencia que vienen los cursos por la Universidad Central, pues vamos a inscribirnos. Hicimos eso. Se vino el curso de la Universidad Central de Venezuela, pues nos inscribimos, él en un salón y yo en otro, pues nos certificamos como locutores. Qué bueno. Y él, pues, fue mi DJ durante 10 años. Él colocaba la música, escogimos la música de los años 80, 90, 60, esa música que conectaba, ¿no? Que hablaba del amor, del baile, de esa época dorada del planeta Tierra, en donde el planeta regresó a la luz después de esa guerra del Vietnam y de todo eso que se vivió, que fue bastante crudo. Claro. Entonces ya la gente quería amor y paz, ¿sabes? Amor y paz, y se expresaron muchos artistas a través de canciones, de películas, del abrazo, del amor, del compartir. Pues ese fue el estilo que tuvimos en la conexión del ser en la radio. Qué bonito, María Rosa. Ya te escuché un antes y un después. Ajá. Pero, ¿y ahora? ¿cuáles han sido esos antes y después donde María Rosa dice, esto fue una etapa, esta fue otra? María Rosa aquí la volvieron a sacudir, se volvió a limpiar sus rodillas, se volvió a levantar. En esta me limpié las lágrimas, en todas he llevado más palo que bueno, pues. Porque yo creo que al final todos los seres humanos no tenemos un solo antes y un después. Yo digo, el que me dice tiene un solo antes y un después, yo digo, bueno, todavía le queda mucha vida, porque cada etapa de nosotros conlleva un antes y un después, tal vez unos más fuertes o que marcan más, otros menos. Pero ¿cómo han sido los de María Rosa? ¿Cuáles han sido esos que ella recuerda que dice, estos son los más importantes?
Y estos son los que enaltecen hoy mi fortaleza, mi fuerza, mi credo, aparte de mi propio poder personal, que es el que definitivamente desde muy niña, y nos queda claro, Sí. está marcado. Tu Está ímpetu marcado. ante la Sí, el vida ímpetu ante la está vida. marcado. Eso no nos queda la menor duda. Y valentía. Claro. Porque Aunque yo era una persona muy miedosa, muy miedosa hasta Pero- de tomar medicamentos, ¿sabes? claro, Y de verdad yo decía, pero ¿cómo yo controlo este miedo que me nubla la mente y se apodera de mi cuerpo? Porque era un miedo que te hacía temblar los músculos, te trancaba el pecho, yo no podía respirar. Entonces era entre ansiedad, miedo, pánico. O sea, era una cosa todo. horrible que solamente para controlar eso lo controlabas a través de los medicamentos. claro. Y yo probé muchos medicamentos para eso. Es que te haces médico Naturista. naturista, perdón, estudiando tu caso. Sí, cuando yo estaba en la radioterapia, que por cierto yo recibí radioterapia en Barquisimeto, porque aquí en Maracay el radiotomo no servía, entonces me fui a Barquisimeto. Pero en Barquisimeto conocí a una paciente que ella era todo natural, pues. Ella decía que mientras estuviéramos en esas terapias, pues teníamos que tener una alimentación diferente. Y eso me lo había hablado también el oncólogo, pues. Aunque el oncólogo me dice, tú puedes comer de todo, con tal que no bajen los niveles de hemoglobina ni los niveles del sistema de defensa, pero siempre bajan, porque esa quimioterapia es muy agresiva. Eso no es agua de rosas que te colocan en la vena, eso es veneno. Claro. Eso es veneno. ¿Por qué? Porque mata tus células cancerígenas y mata las células sanas también. Claro. Te hacen como un reseteo. Entonces, ¿cómo hago yo, verdad? ¿Qué tengo yo para aguantar ese tratamiento? Todo lo natural. Volver a lo natural. Volver a comer bien, sano. No estar con comidas rápidas porque estoy trabajando. No pasarte las horas del desayuno, ni del almuerzo, ni de la cena porque estás trabajando. No. Por eso es que el médico dice, primero tú y después los demás, si acaso. Mira, anoche estábamos en una reunión familiar y yo le decía a los muchachos que yo fui al reumatólogo, ahorita me están viendo varios médicos, y el reumatólogo me hizo entender el punto y el daño que hace un refresco. Ya yo tenía rato sin tomar refresco, pero creo que después de la charla del doctor David, es que ni lo veo. O sea, simplemente no existe. Lo que hace el azúcar en nuestras células, cómo las mata, cómo se mete ni siquiera en la adiposidad porque te genera celulitis. Eso es algo físico que la gente lo siente como una vanidad. No. Es que tu hígado se vuelve graso y tú no lo estás viendo, pero el daño es increíble. Y cómo se mete el azúcar en tus huesos y arterias. Sí. Y tú dices, no. Bárbaro. No. Y mi mamá me daba leche con azúcar para tranquilizarme porque yo tenía mucha energía cuando era niña. Y eso te da más energía. Sí, y me daba agua con azúcar. Y según ellos esto te iba a calmar. Claro. Pero, Ay, o sea, cuando yo le decía a ella, pero ¿por qué me das agua con azúcar? ¿Por qué me das refresco? ¿Por qué no me haces un jugo? No, porque voy a ensuciar la licuadora. ¡Wow! ¿Ah? ¿Ves? ¿Y el cáncer se origina producto del estrés? Te decía el oncólogo. Sí. Producto de todo lo que traías. Fíjate que el brujito del oncólogo, cuando vio la inmunohistoquímica del tumor, ¿verdad? Él me dijo, oye, vale, este cáncer responde a los estrógenos. Ok, es estrogénico. Pero aquí hay una profunda tristeza. Cuando ese doctor me dijo así, yo me puse a llorar. Claro. Él me dice, pero ¿qué pasó? Y entonces me daba todas las servilletas, ¿verdad? Pero sí, de verdad ahí me puse a llorar, porque yo dije, la pegó.
me dio donde era. O sea, mi cáncer fue de una tristeza acumulada desde que yo era niña. De paso que la mala relación, no he hablado de relaciones amorosas, pero de paso que la relación con mamá, que es una de las relaciones más importantes en la vida de cada ser humano, lo que es mamá y papá, o la persona que te cría, o el maestro con quien tú estás aprendiendo, esa relación no había amor. No había amor, había maltrato. Claro. De que yo no servía, de esto. Entonces, dentro, muy adentro de mí, yo decía, pero ¿por qué mamá me trata así? Si yo soy su hija. ¿Por qué mamá no me dice que me ama? ¿Por qué mamá me pega si yo me porto bien? Y cuando me porto bien no me felicita. O sea, no hay aprobación tampoco. Entonces la mala soy yo. Claro, hay flagelación. Y por supuesto te cuestionas y dices, ¿para qué estoy yo aquí? Es correcto, es correcto. Entonces el doctor había dado en el punto exacto de la tristeza mía, que era una tristeza muy profunda. De verdad que era un brujo. ¿Sabes que cuando hay médicos particulares, yo ahorita tengo 2, que bueno, tengo 3, porque uno es mi tío. Pero cuando ellos te hablan de suelta el estrés, ya cálmate. Hace poco uno de mis tíos, el médico, me dice, vas a ir a comprarte una botella de aceite de oliva. Yo estoy creyendo que de verdad el aceite de oliva es para darme un medicamento, porque él me está diciendo, vas a ir a comprar esta pastilla, tienes que hacer este reposo, tienes que tener cuidado con tu cuello, no sé qué, usa el collarín en el carro, no puedes manejar. Un montón de no y otro montón de quédate tranquila, eso va a pasar, no sé qué. Y yo, ok, ¿cómo tú le dices a alguien que es como una tómbola que se quede quieta? Bueno, Dios, ya sí, estoy entendiendo que me estás mandando a quedarme tranquila. Pero él me dice, cómprate 1 litro de aceite de oliva y te lo vas a colocar en la cabeza. Y yo digo, nada, me voy a tener que frotar porque me va a ser terapéutico. Y yo con aquella cosa seria al teléfono. Y yo, ajá. Entonces, cuando llegues al cuello, yo dije, nada, me tengo que hacer masajes con el aceite de oliva. Y yo, caramba, pero este masaje sí me va a salir costoso, aceite de oliva. No puedo hacer cualquier otro. Dice, te embadurnas todo el cuerpo. Y yo, ajá. Para que todo lo que te pase por un lado se resbale. Se resbale. Y se vaya. Suelta el estrés. Porque el estrés es una de las cosas que te tiene así. Y entonces tú comienzas a hacer como conciencia. Cuando hablo con el reuma me dice. Ellos comienzan a hablar, pero él es reumatólogo, inmunólogo e internista. Y él te habla primero como uno, después te habla como el otro y después te hace tus consultas como diferentes, todas en una. Pero cuando todo converge en estrés, en angustia, en ansiedad, y tú dices, es que yo no me siento ansiosa, pero lo estás. Busca que ahí está. Sí. Entonces, y comienzan a ver tu sistema inmune y comienzan a ver cosas. Tú dices, caramba, miren, ¿dónde está? No el pote de aceite de oliva, la fábrica, porque cada noche me voy a bañar en una bañera de aceite de oliva. O sea, ¿por qué no? Para que cuando yo salga también me resbalo, ¿verdad? Y me rompo un hueso. Entonces, claro, yo te estoy escuchando y la gente tiene ahora ¿eso es estrés? Pues déjame decirte que sí, porque estamos viviendo en un mundo donde vivimos en la inmediatez y la urgencia. Y la inmediatez y la urgencia solo generan ansiedad, estrés y angustia. ¿Por qué? Porque tú quieres todo por allá, aún sin trabajártelo o sin... En este caso del mundo de ahorita, en el caso particular tuyo, es porque venías de niña con heridas. No, es y que muchas rupturas. yo venía desde niña estresada emocionalmente, porque yo veía que eso era la única manera de vivir así, pues, ¿sabes? Era la que conocías y después conociste otro modelo, pero la herida estaba allí. Sí. La profundidad estaba allí y nunca fue tratada y nunca fue, María, todo está bien. No. Ya pasó. Nadie te dijo en algún momento, ya. Wow. Sí. Por eso es que uno
no se puede quedar con eso. O sea, si yo me hubiera quedado con eso, con esa información y de no hacer las cosas diferentes y de no buscar y de no investigar y de no estudiar, de no estudiarme, yo hubiera muerto. Yo no estuviera aquí. ¿Sabes que yo escuchaba al doctor Louis Johnson? Sí. Y a mí me dijeron que yo no podía tomar zanahoria por el tema de la insulina. Pero yo había hecho ya los jugos de zanahoria. Ok. Y una de las mejores etapas de mi vida fue cuando yo hice el detox de los jugos de zanahoria. Adelgacé, la piel se me limpió, yo me sentía mejor, tenía más energía. Y es que ellos, y hay un doctor en Venezuela que está trabajando junto con él, no recuerdo ahorita exacto el nombre de él, trabajan con una línea natural bastante interesante a base de orégano, a base de unas dietas bien particulares, donde te dice, dependiendo de lo que tenga la persona, pues como dice él, todo lo que se entierra o todo lo que nace arriba de la tierra. O sea, todo esto lo puedes comer o nada de esto lo puedes comer. Claro. Y claro, cuando le dicen a la gente, no puedes comerle quesos, ni o sea, lácteos, ni algunos tubérculos, la gente dice, pero ¿por qué me vas a quitar algunos tubérculos? Y él da las explicaciones del por qué. Y a mí me parece que no está nada descabellado y que si bien haces tu tratamiento químico, acompañarlo de estos tratamientos es lo más sano porque da fortaleza. Sí, por supuesto, porque primero te estás sanando en todos los aspectos, porque te estás colocando el tratamiento médico-científico y estás haciendo un cambio en tu alimentación, ¿ok? Estás depurando el organismo y le estás metiendo nutrientes a la vez, que es lo que el organismo necesita, porque nosotros todo el día a día y la noche también necesitamos nutrientes que vengan. ¿De dónde puede venir? De la comida. Y si después pasa el tiempo y los años y el organismo va envejeciendo y no puede procesar los nutrientes como es a través de la alimentación, pues tienes que suplementarte. Total. Tienes que usar suplementos. ¿Por qué? Porque a lo mejor 500 miligramos de vitamina C no lo vas a obtener de una naranja. Tienes que comerte como 25 naranjas para sacarle unos cuantos gramos de vitamina C a esas naranjas. Entonces tienes que suplementarte. Y también pues tienes que tener tu alimentación sana. La parte de la medicina natural, pues yo me puse a estudiar aquí en Maracay con unos médicos graduados en la Universidad de Carabobo que eligieron también hacer una escuelita de medicina natural. A veces viajábamos para la Universidad de los Andes, para la ULA, nos íbamos para Mérida y yo ahí aprendí muchísimas cosas que yo de verdad, yo decía, Dios mío, ¿por qué yo no hacía esto? ¿Por qué cuando niña no hacíamos esto? Yo me la pasaba era aceptando un pan con mortadela, porque no había otra. O sea, no había un plátano verde, no había batata, no había zanahoria, no había espinaca, no había nada de eso, nada. O sea, era eso, no había otro tipo de desayuno. Claro. O otro tipo de merienda que no fuera un vaso de leche con 2 cucharadas de azúcar, no había. No había un pedazo de torta, no había, no sé, nada, pues no había un sándwich con pollo, con carne, no sé, no había eso. Claro, no habían suficientes proteínas y nutrientes que te ayudaran a fortalecerte y a nutrirte. Exacto, entonces yo crecí con eso y de paso seguí con esa alimentación porque yo estaba trabajando. Entonces para mí era mejor rellenarme un pan con jamón o mortadela y me lo llevo al trabajo, a la oficina. Claro. No. Ajá, ¿y dónde está mi ensalada? ¿Dónde están mis vegetales? ¿Dónde están mis carnes magras, mi pollo, mi pescado? ¿Dónde está? No lo comía. Yo tenía un déficit de todo. Claro. Cuando yo de verdad entré en razón de todo lo que yo me puse a investigar, yo dije, de verdad que yo tenía un déficit de todo. Por eso es mi tristeza. Claro. Tanto emocional como alimenticio, todo. Entonces, wow, yo era una persona que sufría del sistema nervioso. Yo para poder mejorar mi sistema nervioso y que no me atacara ese miedo, de verdad que yo le tenía miedo a ese miedo.
Entonces yo decía, ¿cómo hago? ¿Cómo hago? Pues comencé a suplementarme para fortalecer el sistema nervioso. Lo que es el magnesio, lo que es el potasio, lo que es el zinc, el sodio, ¿sabes? Los componentes que tiene un chocolate, un cacao al 80%, nada, cacao, de verdad. Entonces, el sistema, mira, nosotros estamos hechos de sistemas adentro y que trabajan todos conectados, todos. No hay un sistema que trabaje independiente. El sistema nervioso, el sistema digestivo, el sistema respiratorio, el sistema circulatorio, wow, el sistema óseo, Dios mío, el sistema inmune, cardiovascular, el inmune, el sistema inmunitario. Mira, las células son tus mejores acompañantes y son los que te mantienen vivo en este planeta. Mira, yo estoy ahorita en ese estudio del sistema inmune, entenderlo, cómo se comporta, qué hace, qué pasa con las células. Cuando una persona presenta una enfermedad y cuando no la presenta, pero le hablan de una fulana predisposición a. O sea, porque te dicen, no estás enfermo, pero tienes una predisposición. Prendemos las alarmas, no prendemos las alarmas. Y cuando el médico te dice, tienes que correr, porque hay una predisposición. O sea, tú no sabes en qué momento la célula se transforma. No sabemos si pasa en un día, una noche, una semana, un mes. No lo sabemos porque son las células. O no pasa nunca. O no pasa nunca y tienes toda la vida viviendo con tu predisposición. Claro, que es la predisposición genética. Exacto. Pero si tú le creas el ambiente para que esas células despierten, ¿verdad? Y digan, mira, esta información la tengo en el ADN, vamos con todo. Ah, bueno, tú le creaste el ambiente. Es correcto. Porque si cuando comienzan a darte algún tipo de manifestación, te dices, hey, se están preparando para la batalla. Porque de paso se presentan como soldaditos. Es correcto. O sea, cuando hablamos del sistema inmune es realmente complejo, porque cabe destacar, la mayoría de los cánceres, si no son todos, vienen del sistema inmune. Es porque algo se inmunosuprimió y generó una transformación en células. Y cuando no, son otras enfermedades. Sjögren, lupus, artritis reumatoidea, arteriosclerosis múltiple, dermiomatosis, creo que es la cosa, no me acuerdo muy bien cómo es que se dice. Pero va por allí la cosa. Fibromialgia. Fibromialgia es la otra. Pero hay una que parece dermatitis, pero no es dermatitis. Psoriasis. La psoriasis es la otra, pero esta es dermatitis. Sí, dermatitis. Es que, bueno, todo eso tiene que ver por ahí, son inflamatorios. No sé. De verdad que de acuerdo a todo lo que yo he ido investigando y he ido escuchando de médicos, ahorita hay una corriente de un despertar en la parte científica y en la parte de buscar sanación en el cuerpo físico, ¿verdad? Es el sistema nervioso. Un sistema nervioso alterado te altera todos los demás órganos que producen y segregan hormonas. Por lo menos la mujer es muy, ¿cómo te digo? Si eres mujer y tienes un sistema nervioso alterado, lo primero que se te van a alterar a ti son las hormonas. O producen más prolactina, o suben los estrógenos, o baja la progesterona, pero tienes eso ahí y comienza muchos problemas en los ovarios, en el útero, en los senos, ¿verdad? ¿Por qué? Porque la persona está nerviosa y aunado a eso no comes bien, no duermes porque eso lo hace el sistema nervioso alterado. No vas al baño, que eliminas las toxinas, pues pare de contar, estás en un ambiente para crear una enfermedad grave o crónica. Imagínate tú. Interesante lo que nos estás contando. Yo aquí estoy copiando, así que pero es que no lo digo yo nada más. Claro. Ahorita hay una corriente y una fuente despertadora de que nosotros, ¿verdad? Somos seres integrales, somos seres que tenemos que volver a conectarnos con nosotros. Conectarnos con nosotros es volver a estar con la naturaleza, a convivir desde el amor, a mantenernos en la paz, en la calma. Que viene una tormenta, que vamos a enfrentarnos en una situación. Ok, pero ¿cómo lo vamos a enfrentar? ¿Verdad? Vamos a respirar y a mantenernos en calma para poder darle frente a eso, porque si no vamos a enfermar. Total. María Rosa,
Yo, cuando escucho estos temas médicos, tenemos tanto rato escuchando que es la base científica, pero fíjate lo que pasó en el antes y después, hablando de los antes y después Sí. del COVID. Ujú. El ser humano, la Tierra, los humanos que estamos en la Tierra, que estamos vivos en esta Tierra, fuimos unos antes del COVID Sí, y otros después, luego del COVID. En muchas cosas, desde el comportamiento social, patrones de conducta, hasta la parte física y nuestros sistemas. Pero qué hubo en toda esa pandemia? ¿Qué hubo para ti? Una sola palabra tienes que decir. Que detonó todo. Dímelo. Que lo acabo de decir yo y yo hacía frente a eso. ¿Qué hubo? Miedo. No, te voy a decir, es que hubo tantas cosas. No, porque es que pero el miedo cierto, generó todo. hubo terror. Claro. Es que yo ni siquiera siento que hubo miedo, hubo pánico. O sea, yo me lavaba las manos no sé cuántas veces. ¿Qué tanto daño te puedes hacer tú echándote alcohol a cada rato o cloro? O sea, limpia con cloro, echa el alcohol, ponlo en la puerta, desnúdate, entras, sales, vuelves a entrar. Miedo. Pánico. Entonces decías, no me quiero enfermar, igual nos enfermamos. Te estabas Y de alterando. paso- O de sea, cuando paso- uno estaba haciendo eso, se estaba alterando el Claro. sistema nervioso y el sistema inmunológico. Y de paso, entonces llegaron, no comprendíamos lo que sucedía y después nos dicen las vacunas. Y entonces hoy en día hay una tendencia a que las vacunas alteraron Aún más. el cuerpo Sí. y hay un patrón dentro del ADN que se modificó. Se modificó. Y entonces tú dices, wow, me alteraron mi ADN y me hace propenso o estoy desarrollando algunas enfermedades que tienen que ver aparte de mi estrés, mi angustia, ¿no? Entonces también luchar con eso. Entonces salieron unas terapias ahora, según lo que he podido ver, y no sé qué, y toda esta cosa, que tienen que ver con la limpieza de toxinas, metales y minerales del cuerpo, Correcto. sobre todo metales. Sí. Todos tenemos metales porque estamos en un ambiente contaminado. Ajá. Todos. El aire que respira está contaminado. Los alimentos están contaminados de ¿De qué metales. manera conoce María Rosa para limpiar estos metales del cuerpo? Porque cuando te hacen este tipo de tratamientos invasivos de quimio, Como la quimio, por supuesto, y la radio. y la radio, te invade. Sí, claro, un hay montón de plomo, hay mercurio, hay platino, hay todas esas cosas. Es más, en el proceso hay personas que se le ponen las uñas grises o negras porque estás lleno de tóxicos. Entonces, ¿cómo haces para quitártelo? Bueno, tienes que depurar el organismo. Hay hierbas que puedes usar, hay pediluvio, hay la terapia de quelación, hay muchas cosas que puedes hacer, ¿verdad? Para ir eliminar. Eso no se elimina así, ¿eh? Claro. Es un proceso para ir eliminando o bajando los niveles de intoxicación en el cuerpo por metales pesados. Claro. Bueno, María Rosa, ya nos queda Poquito. minutos. Yo creo que aquí hay material para un segundo programa. Cuando quieras, De yo verdad, nosotros súper complacidos. Sé que nos van a preguntar, de aquí van a salir personas preguntando que dónde están, de dónde estás, dónde te ubican, porque estoy segura que detrás de esa camarita muchos están pasando por un proceso como el que ya tú superaste, Sí, que no es sencillo, no. que es doloroso, que le mueve el piso a la gente, que te mueven la estabilidad, que mueven la fibra, que mueven las emociones, que sacan lágrimas, muchas lágrimas, Sí, que sacan noches de no dormir pensando qué hacer. pensando que vas a morir, pero no es así. Y ese temor que el humano le tiene a la muerte. ¿Cómo enfrentas a la muerte? Ese es un tema muy interesante. Y esa es mi última pregunta. No la iba a dejar pasar. El terror a morir. El terror a morir. ¿Cómo enfrentamos cuando dan un diagnóstico que también nos han metido en la concepción social, que es terrorífico? Sí, asusta, claro. Pero creo que a veces la forma en la que das la noticia puede afectar más o menos al paciente. Es correcto. Pero luego en la intimidad de tu hogar, María Rosa, cuando estabas sola,
en esa almohada, en ese cuarto, ¿cómo superaste ese terror? ¿Quiénes fueron esas personas? Quizás el coach, psicólogo, alguien que te ayudó a encaminarte más allá de la fe en la vida y en la creencia en Dios. Sí, fíjate, yo tuve una experiencia muy bonita. Lo cuento en el libro La Conexión del Ser, que lo pueden ubicar en Amazon. En mis redes sociales, en Instagram, @conexión_del ser. Tuve una experiencia extrasensorial, porque yo le preguntaba a los médicos, ¿me voy a morir? A todo el mundo le preguntaba, al psicólogo, a los nutricionistas, ¿yo me voy a morir? Y a mí me decían, todos nos vamos a morir. Ajá, pero yo con esto me voy a morir, díganme. Y la gente pues decía, todos nos vamos a morir. Y yo lloraba, yo lloré muchísimo. Claro. Y yo decía, me voy a morir. Es que esa respuesta es muy vacía, porque tú dices, sí, yo sé que la gente se va a morir, pero estoy preguntando si yo me voy a morir. Claro. ¿Y cuándo va a pasar? Exacto. O sea, tú quieres una respuesta para ti, para tu angustia. Eso, es correcto. Pero la respuesta, pues, me llegó a través de un sueño, que yo lo relato en el libro. Yo una noche que tenía una taquicardia muy fuerte por la quimioterapia, yo me acosté en la cama con mi hijo y le dije, esta noche voy a morir. Yo le dije. Y yo recuerdo que yo no tenía cabello y mi hijo me dice, no, pero ¿por qué dices eso? Porque tengo mucha taquicardia, no puedo respirar. Esta noche es mi última noche, le decía. Sí, porque te voy a decir algo, el alma sabe. El alma sabe que se va a morir o que va a dejar ese cuerpo. Entonces mi hijo me dice, acuéstate que yo no voy a dormir y yo voy a vigilar tu sueño. Trata de calmarte, de dormir. Pues esa noche yo dormí, pero yo morí también. Yo me salí de mi cuerpo y subí o traspasé el techo y llegué al cielo con una luz blanca bellísima y entré a una habitación. Y la habitación había una mesa servida con cubiertos de oro. Eso brillaba, eso había una luz que, mire, la luz de los bombillos, eso es inexplicable, esa luz que yo vi. Y ese amor que se siente, de verdad, algo extrasensorial, que yo no me quería ir de ese lugar. Y la mesa estaba servida, de paso con mi comida favorita, que son espaguetis con albóndigas, como buena italiana. Y yo me senté. Pero yo no había visto a nadie. Yo decía, wow, me está esperando esta comida. Pero a una esquina de la mesa estaba mi abuela materna, que en paz descanse, que murió hace muchísimos años, y me dice, no puedes comer. Y yo le digo, ¿pero por qué, nona? Mira, ya llegué. Yo en el sueño le dije, ya llegué, nona. No, me dice, no puedes comer. ¿Pero por qué? Si esto me gusta, le decía yo en el sueño, ¿no? Y mi abuela me dice, tú te tienes que ir. ¿Qué? Le dije, no, yo no me voy. Yo llegué, yo me quedo aquí. Yo estoy aquí, de verdad yo no me quería ir de ese sitio. No, yo no me voy a ir. Mira, y entonces yo para ¿cómo te digo? Para desviar la atención de mi abuela que me decía que te tienes que ir. Yo le decía, ay, mira, abuela, mira, no tengo pelo. A mí no me importa, me dijo. Y me hizo así en la mesa, me dice, te tienes que ir, y me señalaba la puerta que estaba llena de luz por donde yo pasé. Y yo veo la puerta y la veo a ella y siento como un rechazo y la puerta me llamaba. Y ahí me dice ella, primero tiene que venir tu mamá aquí. Y yo le decía, pero nona, ¿cómo es eso? Ya yo estoy aquí, mi mamá ya viene ahorita, le decía yo. No, tienes que irte, y me señalaba. Y en una de esas yo dije, bueno, está bien, me voy. Y yo me hago así, ¿verdad? Arrimo la silla, me paro y la veo y ella me sonríe. Me doy media vuelta y voy hacia la puerta que está llena de luz, pues. Yo traspaso esa luz y cuando yo traspaso esa luz, yo siento que yo me voy a estrellar, yo venía en bajada, yo vi la bajada. Y yo decía, Dios mío, y pasaba yo las nubes en ese sueño y ¡guau! Entré en el techo del cuarto de mi hijo y entro en el cuerpo y me paro así. ¡Ah! ¿Dónde estoy? Mi hijo me pone la mano acá y me dice, mira, pero estás aquí, estás durmiendo, ¿qué te pasa? Te estaba viendo. ¿Qué te pasa? Me dice, ¿estás aquí conmigo? Y le digo, no, yo no estaba aquí.
Fíjate, todavía estoy sudando frío porque es una sensación que mi mente me llevó a esa noche, ahorita yo echando el cuento, pues. Uh-huh. Y mi hijo me dice, epa, cuéntame, ¿qué pasó? Bueno, no sé, yo tuve un sueño, o es que yo me morí, o no sé, esto y esto y esto, le digo. Entonces me dice, ahí tienes la respuesta de si te vas a morir. Me dijo mi hijo. Claro. Porque la nona te está diciendo que no, que primero va tu mamá. Después, bueno, vaya a saber tú cuándo te toque. Entonces, esa experiencia en ese sueño me dio la respuesta que yo tanto buscaba entre los seres humanos vivos, entre el médico y toda mi gente que me veía, mis amistades. No, la respuesta me la dio un ser fallecido en un sueño. Y desde ahí yo me calmé. Yo me como que me convencieron en ese sueño y me calmé y tomé las cosas con más calma, calmé el sistema nervioso y calmé mi mente y comencé, ¿verdad? El medicamento, la quimioterapia que ya iba por la 4ª, comenzó a hacer efecto y el tumor se desapareció. Entonces, ¿no te operaron? Sí, sí me operaron porque había que operar. Ese era el protocolo. Uh-huh. Yo le decía al doctor, bueno, pero si ya no tengo eso, no me voy a operar. No, hay que operar. Hay que operar, hay que retirar ese material y todo lo demás. Y después, ¿verdad? Te vamos a poner radio para sellar el sitio. Y yo, señor, bueno, hicimos todo el protocolo. Pero fíjate que el miedo a morir es un miedo que tú no sabes. ¿Por qué tienes ese miedo? Porque tú no sabes qué hay más allá. Exacto. No tienes el control. Tú no sabes qué día va a pasar, ni de qué manera va a pasar. Porque todo el mundo dice, ay, yo quiero morir durmiendo y me despierto en el cielo. No, tú no sabes cómo vas a dejar tú este planeta. Y eso también es un tema muy interesante, uh-huh. El miedo a la muerte. Porque así como dicen los médicos, que todo el mundo va a morir. Sí, es verdad. Nosotros estamos de paso aquí, tenemos un tiempo limitado. Hay mucha gente que llega a envejecer hasta los 100 años, como hay muchas personas que apenas nacen a la media hora mueren. ¿Ves? Como hay otras personas que mueren a los 20, a los 30, a los 50 por un accidente, por una enfermedad, por un ataque cardíaco o simplemente pues no despertó. Así mismo. ¿Ves? Entonces ese enigma... Hay muchos estudios que hay más allá de la muerte, uh-huh. Porque hay mucha gente que ha muerto clínicamente y han regresado. Sí, y te cuentan. Sí, claro, y cuentan su vivencia, así como la viví yo a través de ese sueño, supuestamente. Total. María Rosa, una pregunta. Cuéntame. ¿Qué significan esos tatuajes que tienes en los deditos? Que tú estás hablando y yo los estoy viendo. Bueno, estos tatuajes significa... Primero, uh-huh. Las cartas del póker, ¿verdad? Pero para mí tiene un significado. Me imaginé. Somos diamantes, uh-huh. Somos corazón, somos trébol, el trébol de la suerte. Siempre vamos a tener suerte en esta vida. Es más, somos afortunados porque estamos vivos, estamos conversando, ustedes van a ver el podcast. Somos afortunados, tenemos esa suerte. Entonces vamos a vivir eso. ¿Ah? El corazón me lo puse justamente aquí en el dedo anular, uh-huh. Donde va el anillo del matrimonio, pero no un matrimonio con otra persona, sino es el compromiso contigo mismo de ser feliz, de amarte, de comprometerte a vivir una vida plena. Ese es el compromiso contigo mismo. Se te ha dado la dicha de estar aquí, pues entonces vívela bien. Así es. No hace falta dinero. El dinero viene, el dinero está hecho, el dinero lo haces. Pero el compromiso contigo. Uh-huh. ¿Tú te casarías hoy contigo misma? Sí, definitivamente sí. De hecho lo estoy. ¿Ves? Hoy en día lo estoy. Estás casada contigo. Total. Estoy tan conectada a mí. Vives contigo. Tú vives todos los días. Tú tienes una conexión contigo. Así es. María Rosa, muchas gracias. Por mi parte, me queda despedirme con mucho dolor, pero con mucha alegría, porque es uno de esos podcasts donde nos han enseñado muchísimo y que queda pendiente una segunda parte. Excelente.
María Rosa, te voy a dejar la camarita para ti, para que le des un consejo a la gente de lo que le quieras transmitir, de eso que tú sabes ser y de lo que tú has vivido. Por mi lado, muchas gracias. Nos hemos honrado este espacio y nos lo ha llenado de luz. Gracias a ti. Yo siempre he dicho que nada es casualidad en esta vida, todo tiene un porqué y cada persona tiene que buscar la respuesta de ese porqué. ¿Por qué me pasa esto a mí? Para crecer, para seguir adelante, para evolucionar con mi ser. No para ser mejores personas, porque todos somos buenos en algún área de nuestra vida. Todos somos perfectos, todos somos bendecidos, como dije ahorita, y todos tenemos la suerte de estar aquí ahora, de respirar. Así que conéctese con el amor, con ese ser que vive dentro de usted y de verdad viva la vida lo mejor que pueda. Disfrute cada momento, aliméntese bien, duerma. Los problemas se solucionan. Muchísimas gracias. Chao.